Durante muchos años tuvimos un sistema oscuro, caliginoso, complicado, cuya utilidad era muy clara después de la revolución. Era legitimar las decisiones del gobierno absoluto. En el DF, 47% de la población en reclusión está por robo simple sin violencia, por montos menores a 500 pesos. La confesión ante el Ministerio Público sin presencia del juez es prueba plena. Eso es una barbaridad. El promedio nacional que dura un proceso penal ya desde el juez, el promedio nacional es de 26 meses. El 40% están presos preventivamente, dicho de otro modo, están viviendo el proceso de investigación privados de la libertad. Gracias porque están con nosotros. Esta noche iniciamos la emisión de 6 programas dedicados a la impartición de justicia en nuestro país, a la procuración, la administración de ese bien público, de ese bien colectivo tan necesario para la convivencia democrática. A lo largo de estas emisiones, TV UNAM, el canal de los universitarios, se propone presentar un diagnóstico de la actual manera de hacer justicia en México, demostrar las insuficiencias, las perversiones, las lacras y también las posibilidades que sobre todo han surgido a partir de una reforma iniciada en 2008 y que deberá estar completada, puesta enteramente en ejecución 8 años más tarde, en 2016. Desde que a principios de siglo Justo Sierra diagnosticó que el pueblo mexicano padecía hambre y sed de justicia, la justicia ha sido una meta las más de las veces inalcanzada para la sociedad en nuestro país. La reforma emprendida hace ya casi 2 años tiene el propósito de sustituir un mecanismo que en vez de favorecer los derechos humanos, frecuentemente, las más de las veces, los atropella. Se trata de reemplazar un mecanismo de enjuiciamiento que parte de 2 principios inadmisibles. Uno, el que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, hasta que demostremos nuestra inocencia, y otro, el principio de que la justicia puede ser demorada innecesariamente. La reforma penal que está en curso, que se va a consumar dentro de 6 años aproximadamente, pretende justamente lo contrario, hacer una justicia expedita, porque bien se sabe, se repite a menudo, que la justicia tardía es una justicia denegada. Hemos titulado a esta serie Para que la justicia se escuche, porque uno de los componentes de la reforma penal a la que atenderemos, cuyo desarrollo conoceremos a través de conversaciones con los expertos, con los que participan en los procesos correspondientes, con quienes han sufrido las deficiencias de nuestro sistema, es el establecimiento de juicios breves, de juicios rápidos, uno de cuyos componentes es la oralidad. Ya no va a haber juicios escritos en la mayor parte de los casos, sino juicios orales con la presencia de los jueces, a diferencia de lo que ocurre ahora, en que multitud de procesados jamás han visto a quien los enjuicia. No es necesariamente la principal característica del nuevo sistema la oralidad,
pero nos ha parecido pertinente bautizar esta serie como Que la justicia se escuche, porque eso queremos hacer, que la justicia se convierta en un asunto oído por todos, no solo a través de los procedimientos penales, sino porque se convierte en un asunto de debate nacional, porque la justicia, lo hemos dicho, es parte indisoluble de nuestra convivencia democrática. Pedro Hernández Olivares o Luis Román. Sí, señor. ¿Dónde naciste? México, Distrito Federal. ¿Cuántos años tienes? 32 años. ¿Soltero o casado? Casado. ¿Qué religión? Católico. ¿Hasta qué metiste a la escuela? Primero de secundaria. ¿En qué trabajas? Empleado de la siderúrgica Lázaro Cárdenas Truchas. ¿Nombre de su papá? Enrique Román Serrano. ¿Mamá? Cristina Mendoza Arias. ¿Domicilio donde tú vives? ¿Calle? Lago Huéter 73B. Colonia. Pasa a tu lugar. Bueno, antes que nada habría que decir que en nuestro sistema de justicia penal data de las bases que planteó el constituyente de Querétaro en 1917, que estableció de hecho un sistema procesal acusatorio. Eso es algo que los estudiosos del sistema de justicia penal han hecho notar, precisamente si uno lee la exposición de motivos y el mensaje que Carranza dirigió al constituyente de Querétaro en 1916, precisamente lo que anunció fue una revolución procesal, estableciendo que el Ministerio Público se dedicaría precisamente a la investigación y persecución de los delitos y los jueces precisamente a juzgar. Esto pues introdujo un principio básico de un sistema de justicia penal equilibrado, que es la separación que tiene que existir entre la investigación del delito y la decisión respecto de la responsabilidad de las personas inculpadas o a las que se les imputa un delito. A nivel constitucional se planteó entonces la erradicación de los llamados jueces de instrucción, que precisamente tenían la encomienda de hacer la investigación del delito y al mismo tiempo de hacer decisiones específicas que tenían trascendencia para la sentencia definitiva. Lo que ocurrió en los hechos es que, a pesar del modelo constitucional que se introdujo en 1917 para el proceso penal, en 1934 se redactó el primer Código Federal de Procedimientos Penales, en aquel entonces para territorios federales también, y se introdujo en sentido contrario de los principios generales de la Constitución, y se introdujo una etapa dentro del procedimiento penal conocida como la averiguación previa administrativa, que de origen no tenía en realidad sustento constitucional, a pesar de que la Constitución de 1917 habla de la averiguación previa, hablaba ya de la averiguación previa. Esa averiguación previa en realidad era lo que conocemos como el plazo de preinstrucción o el plazo constitucional de 72 horas para evaluar el mérito de una imputación penal que formulara el Ministerio Público. El problema es que estamos cambiando el paradigma. Durante muchos años tuvimos un sistema oscuro, caliginoso, complicado, cuya utilidad era muy clara después de la Revolución. Era legitimar las decisiones del gobierno absoluto, de este gobierno imperial. Que aquel hombre que no colaboró con el partido vaya a prisión. Que aquel hombre que cometió algunos delitos, pero que ha colaborado con el partido, quede libre. En esta visión era muy importante tener un lenguaje oscuro, críptico, que nadie se enterara de cómo funcionaban las cosas. No lo justifico, lo explico. Nuestro Código Penal y nuestro Código de Procedimientos Penales tienen cerca de 80 años, más de 80 años de haber sido lanzados. Funcionaron para un momento, funcionaron para justificar a este gobierno absoluto. Pero a medida que se multipolariza el poder, a medida que hay muchos más centros de poder, y a medida que México se convierte más y más en un Estado democrático de derecho, bueno, la gente exige saber por qué se condenó a esa persona o por qué se absolvió a la otra persona. Y o por qué no se la detuvo. O por qué no se le detuvo, claro. Y en ese sentido requerimos un sistema nuevo. Ya el sistema que tenemos está haciendo agua. El corazón de esta reforma está en la democracia. O sea, no podíamos seguir teniendo un sistema de procuración e impartición de justicia que obedeció al paradigma de un sistema político autoritario.
O sea, cambiamos el sistema electoral, cambiamos algunas cuestiones de federalismo, etcétera, etcétera, pero algo que tiene que ver esencialmente con la forma en la que el Estado te priva de la libertad no había cambiado. Y no ha cambiado. O sea, en realidad seguimos viviendo en la gran paradoja de tener un sistema de persecución criminal con claros tintes autoritarios y unos poderes judiciales extraordinariamente débiles para ponerle límites al Ministerio Público, en el contexto de alta criminalidad que vuelve aún más complicado este escenario, ¿no? La confesión ante el Ministerio Público sin presencia del juez es prueba plena. Eso es una barbaridad. La estadística nos demostraba que el 92% de las sentencias en México, las sentencias condenatorias en México, era por prueba confesional ante el Ministerio Público. Cero investigación. ¿Cuántos tehuacanazos? No sabemos. Que era el método más leve. Que era el método más leve. Pero es una barbarie a nivel de comparación de país civilizado. Países con menos poder económico en México, menos nivel de educación, tienen un mejor sistema de justicia. El modelo de persecución criminal autoritario se basaba en una policía judicial que tenía vínculos directos con la delincuencia, que podía pactar y negociar la ley, pero que en el momento que había que resolver algunos casos relevantes podían atraparlos con la propia información de los delincuentes y llevarlos a los separos de las procuradurías, donde prácticamente tenían un cheque en blanco para extraer una confesión de cualquier forma, ¿no? Es interesante en esos años observar la jurisprudencia de la Suprema Corte, cómo la confesión acaba teniendo valor probatorio en todas sus circunstancias, hubiera o no maltrato físico, detenciones prolongadas, etcétera, etcétera. Fue cuando se convirtió en la reina de las pruebas. Exactamente, ¿no? ¿Qué tenía que hacer el Ministerio Público frente a eso? Aparentar que eso no había sucedido. Entonces inventamos un procedimiento penal que construía un expediente llamado averiguación previa, al que le anexaba una serie de periciales, dictámenes, tal y tal, que en realidad no importaban mucho, no explicaban demasiado, llenaban de volumen eso, pero lo que había resuelto el caso era la confesión del inculpado en los separos de la Procuraduría, y finalmente, ¿qué hacía el juez? Ratificar. Los jueces no tenían ninguna posibilidad de fiscalizar esa actuación y con cualquier mal trabajo podían obtener sentencia condenatoria del Ministerio Público. A pesar de que en la Constitución de 1917 se establecieron las bases para un sistema de enjuiciamiento penal público y oral, las inercias y una reforma de segunda categoría legal en 1934 establecieron un sistema de proceso penal que se ha vuelto en contra de los intereses de los procesados y de las víctimas. Los juicios son prolongadísimos, la Constitución dice que no deben durar más de un año, y actualmente, mientras esté en curso, mientras esté vigente el actual sistema de justicia penal, llegan a durar más del doble de lo previsto por la Constitución, porque los juicios se hacen por escrito, en ausencia del juez, sin que el procesado pueda refutar las acusaciones del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, la Procuración de Justicia, se convierte en juez y parte, acusa y decide la suerte de los procesados y sujeta, en combinación con el juez, a proceso a quien no necesariamente tiene una responsabilidad penal. Por eso se multiplican los casos de injusticia plena de personas que pasan muchos meses, a veces hasta años, detenidos, presos, sin que se les haya
fijado la responsabilidad que se les imputa. Es decir, se hace realidad una afirmación que oímos y repetimos con frecuencia, que las cárceles mexicanas están llenas de inocentes. Están también llenas de pobres, porque si no se tiene acceso a una defensa adecuada, si no se tiene acceso al pago de una fianza, las personas carentes son víctimas propicias para este tipo de enjuiciamiento que produce atrocidades como el mantener en la cárcel a quien roba en un supermercado unas galletas para su subsistencia. Tiene 18 años. ¿De qué te acusan? De un robo de un reloj. ¿De cuánto más o menos valúan el reloj? De 160. ¿Tú robaste ese reloj? No. Fuimos mi esposo y yo a comprar los pañales de mi hija en un centro comercial, en Walmart. Y entramos los dos a hacer la compra de pañales, salimos juntos de la tienda y cuando salimos le dije yo que quería entrar al baño. Y él me dijo que sí, me esperó fuera de la tienda. Entonces en ese momento yo entré a la tienda. Pero yo pues iba con la intención, tomé 2 cremas y yo tengo un problema de varices muy fuerte en las piernas y no tenía, bueno, yo no tenía dinero para comprar mis cremas más que los pañales. Entonces cuando yo salgo de la tienda me suena una alarma y 2 policías me toman de los brazos tratándome de meter a la tienda. Me dicen que yo llevo mercancía sin pagar. Y yo les dije que no, que yo no llevaba nada. Entonces me empiezan a forcejear, me empiezan a jalar para meterme a la tienda. Y mi esposo escucha que me llevan. Y al ver que me llevan 2 policías, va él a preguntar que por qué me llevan. Y le dicen a él que porque llevo mercancía sin pagar. Y le dice él que no es cierto, que es imposible. Entonces me meten a la tienda y le dicen a él que es de mí, dice él que es mi esposo. Y lo meten junto conmigo a la tienda. Entonces a mí me piden que entregue las cosas que trae y yo dije, bueno, está bien, pues las voy a entregar, ¿no? Y me dijeron que si traía para pagar, les dije yo que no traía dinero, pero que cerca de ahí vivía su tía, que le podíamos llamar para que pagara las 2 cremas y nos dejaran ir. Nos dijeron que no. Les dijo mi esposo que lo dejaran ir a él, que pues que él no había hecho nada. Y le dijeron que no, que sí ir conmigo, por cómplice, que porque él sabía según que yo traía las 2 cremas, siendo que no era cierto. Y ya después de ahí nos remitieron al MP pidiéndonos una fianza de 18,000 pesos a cada uno. Entonces ya de ahí al siguiente día fuimos trasladados los 2 al reclusorio. Yo al reclusorio Santa Marta y él al reclusorio Sur. Pues las cremas costaban alrededor de 70 pesos. En el Distrito Federal, por ejemplo, es una infamia que alguien que roba un paquete de galletas y rompe el celofán que lo cubre, sea acusado por un delito que no alcanza fianza. Sí, por supuesto que esa antisocialidad no puede quedar impune, aunque eventualmente se demuestre que robó porque tenía necesidad de comer, el robo de famélico o de indigente, como se llama. Pero bueno, lo cierto es que no alcanza fianza. Insisto, puede ser que la conducta se sancione. Lo que me parece un despropósito es cómo se sanciona. El régimen que queremos quitar, el régimen de justicia penal antiguo, es terriblemente criminalizador de la pobreza, al punto que hoy mismo, de ese 40% de los presos de los que hablé, creo que números absolutos son 80,000, están detenidos por delitos patrimoniales menores de 5,000 pesos. Pues bueno, esas personas me parece que no deberían estar ahí, no obstante que tuvieran que afrontar a la justicia por una conducta antisocial. Tú puedes, si tienes dinero, frenar una averiguación previa de distintas maneras. Tu primera entrada es la policía judicial, tu segunda entrada es el Ministerio Público. Entonces, quien tiene dinero tiene forma de seguir entrando al mercado de la impunidad y pagar. Quien no tiene dinero se queda dentro. Y quien no tiene dinero generalmente es
es un tipo de persona que ni siquiera en otros países a veces es considerada como delincuente, ¿no? En el DF, 47% de la población en reclusión está por robo simple sin violencia por montos menores a 500 pesos. 47% de la población, la mitad. Los recursos humanos de la Procuraduría se están yendo a perseguir y a castigar el robo de una botella de tequila en el Oxxo, el osito de peluche en Sanborns y esas cosas que realmente en otro país, ahí no está dedicado el sistema de persecución criminal. ¿Por qué pasa eso? El sistema es impotente de muchas formas, porque es permeable a la corrupción, porque no ha desarrollado estrategias para poder investigar efectivamente los delitos. Por muchas razones, acabas entrando en el eslabón más débil, del cual, o sea, cuando 47% de los recursos de una procuraduría se van a esto, quiere decir que nos están yendo a otra cosa. Y bueno, tenemos una baja tasa de éxito en homicidios, en secuestros, etcétera, etcétera. O sea, sí nos gustaría un sistema de persecución criminal más enfocado. Sin duda, el procedimiento inicia por algún hecho delictivo, donde interviene necesariamente la policía, posteriormente el Ministerio Público, y ya después intervienen las autoridades judiciales. Yo creo que hablando de autoridades judiciales, es decir, los jueces y los magistrados, si bien tienen un cúmulo de trabajo importante que genera, si no rezago, por lo menos una justicia no rápida, yo creo que el cuello de botella y lo que me dio la experiencia para saber que el cambio es necesario, es sobre todo en el Ministerio Público. Porque en el Ministerio Público llega todo tipo de quejas. Y al existir todo tipo de quejas, con el sistema actual, el Ministerio Público tiene casi personalmente que estar actuando. Y pongo ejemplos muy comunes que la gente conoce. No es en el Distrito Federal, porque en el Distrito Federal se modificaron un poco esta legislación, pero casi en toda la República, en el interior, un accidente de tránsito simple, tiene que ir tránsito o la seguridad pública, y en algunos momentos, casi en la mayoría de los eventos de este tipo, tiene que estar presente el Ministerio Público para que dé fe de los hechos. Es imposible cubrir todos los eventos delictivos, o bien que causan malestar en la sociedad, o que hay un conflicto de intereses propios y particulares. Eso también se transforma en lo que es el Poder Judicial, porque el Ministerio Público tiene una mentalidad, porque así nos formaron. Así nos formaron en las escuelas de Derecho, de siempre ganar o perder. Y cuando uno entra a la función ministerial, a la Procuración de Justicia, se puede uno dar cuenta que le van imbuyendo y influyendo en la mentalidad de la gente del Ministerio Público, que todo hay que consignarlo. En México, en general, el proceso es igual a prisión preventiva, ¿verdad? Y la prisión preventiva, y eso es un problema de todos los sistemas de justicia, es que la prisión preventiva es una pena en realidad anticipada, ¿verdad? No sabemos todavía si la persona es culpable o inocente, pero ya la estamos sometiendo por anticipado a una privación de la libertad. Entonces eso ya es en sí aflictivo, ¿no? Solo justificado si por razones procesales se debe atender a la necesidad, ¿verdad?, de que el sujeto esté en prisión preventiva. Por supuesto, está autorizado que el imputado puede estar en algunos supuestos en prisión preventiva, pero no como regla general. Y en México, desafortunadamente, ocurre así, en virtud de lo que está planteado en el propio texto constitucional, que de hecho supone ya que la persona está detenida, ¿no? Si nosotros hacemos una lectura del todavía no derogado en muchas regiones del país, de la fracción primera del artículo 20 constitucional, del apartado A, dice
que como uno de los garantías del imputado, que se le concederá la libertad provisional bajo caución. Entonces eso ya supone que está en prisión, ¿verdad? Y se le otorgará la libertad provisional bajo caución cuando no se trate de delito grave. Así dice la Constitución actualmente. El problema es que nuestro sistema define la procedencia de la prisión preventiva por la calificación que da el legislador de la gravedad del delito. Y esto me parece que sí es pacífico en los organismos internacionales de derechos humanos, que han planteado que un sistema que determina que la procedencia de la prisión preventiva solamente por el tipo de delito de que se trata es un sistema que viola sistemáticamente la presunción de inocencia. Y eso pasa, por supuesto, en nuestro actual sistema de manera muy consistente, ¿no? Muy particular, ¿no? Te tratan mal, la verdad. No tienes buen trato en un reclusorio, sinceramente. O sea, yo estaba muy preocupada por mis hijas. Yo no sabía nada de ellas. Nada. Estuve en el reclusorio un mes. Pues mi esposo salió primero que yo. A él pues lo ayudaron y salió primero y después él me ayudó a salir a mí. En esta primera emisión hemos tenido un panorama de la impartición de justicia en nuestro país, de donde se desprende la necesidad, ya satisfecha parcialmente, de una reforma al sistema de enjuiciamiento penal. Hemos escuchado el parecer de los autores de la reforma, los impulsores de la reforma, los activistas de esta reforma, los legisladores que se ocuparon de confeccionarla, los funcionarios que están encargados de ponerla en práctica. En subsiguientes emisiones vamos a conocer los casos paradigmáticos de quienes han padecido el actual sistema inquisitorial de justicia y vamos a conocer también las maneras en que con la nueva manera de enjuiciar es posible transitar de un sistema opresivo que causa daño, que genera perjuicios, que olvida a las víctimas, que ofende a los procesados a los que no se les ha probado su responsabilidad y difícilmente hace justicia. Vamos a asomarnos a las posibilidades de nuevos arreglos judiciales que conduzcan a la satisfacción de los daños causados por la comisión de delitos. Vamos a asomarnos a los nuevos procedimientos vigentes ya en algunas entidades para favorecer la emisión de sentencias adecuadas que favorezcan el desarrollo de las personas. Esta noche iniciamos la emisión de 6 programas dedicados a la impartición de justicia en nuestro país, a la procuración, la administración de ese bien público, de ese bien colectivo tan necesario para la convivencia democrática. A lo largo de estas emisiones
TV UNAM, el canal de los universitarios, se propone presentar un diagnóstico de la actual manera de hacer justicia en México, demostrar las insuficiencias, las perversiones, las lacras y también las posibilidades que sobre todo han surgido a partir de Durante muchos años tuvimos un sistema oscuro, caliginoso, complicado, cuya utilidad era muy clara después de la revolución. Era legitimar las decisiones del gobierno absoluto. En el DF, 47% de la población en reclusión está por robo simple sin violencia, por montos menores a 500 pesos. La confesión ante el Ministerio Público sin presencia del juez es prueba plena. Eso es una barbaridad. De una reforma iniciada en 2008 y que deberá estar completada, puesta enteramente en ejecución 8 años más tarde, en 2016. Desde que a principios de siglo Justo Sierra diagnosticó que el pueblo mexicano padecía hambre y sed de justicia, la justicia ha sido una meta las más de las veces inalcanzada para la sociedad en nuestro país. La reforma emprendida hace ya casi 2 años. El promedio nacional que dura un proceso penal ya desde el juez, el promedio nacional es de 26 meses. El 40% están presos preventivamente, dicho de otro modo, están viviendo el proceso de investigación privados de la libertad. Gracias porque están con nosotros. Tiene el propósito de sustituir un mecanismo que en vez de favorecer los derechos humanos, frecuentemente, las más de las veces, los atropella. Se trata de reemplazar un mecanismo de enjuiciamiento que parte de 2 principios inadmisibles. Uno, el que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, hasta que demostremos nuestra inocencia, y otro, el principio de que la justicia puede ser demorada innecesariamente. La reforma penal que está en curso, que se va a consumar dentro